Adelante. Bueno, comenzamos, ¿verdad? Estábamos el martes pasado hablando sobre esa generación perversa, ¿verdad? Que demandaba o que demanda señal, como dice la escritura, ¿sí? Eh, para hacer un poquito de resumen de lo que estábamos hablando el martes pasado, ¿verdad? Eh, donde veíamos, ¿verdad? A estos fariseos, donde veíamos a estos escribas, ¿verdad? Diciendo y pidiéndole, ¿verdad? Señal, ¿verdad? A nuestro Señor, pidiéndole, demandando, ¿verdad? Una señal para poder ellos en su supuesto, ¿verdad? Eh, creer, ¿verdad? Haznos una señal para poder creer que tú eres el Mesías, ¿verdad? Pero veíamos que esa señal que ellos pedían no era una señal para creer, ¿verdad? Sino que era una señal, ¿verdad? La que ellos estaban pidiendo, ¿verdad? Era más que nada para buscar una forma de cómo condenarlo, ¿verdad? Claro. De cómo llevarlo, ¿verdad? A un tribunal, ¿verdad? Y él le responde ahí en la escritura, dice, esta generación, ¿verdad? Esta generación mala, así dice el Señor, esta generación mala, y no solamente dice mala, sino que dice, y adúltera. Demanda señal. Mire, esta generación mala y adúltera demanda señal. Mire lo que están pidiendo, ¿verdad? Pero Cristo dice, no, no, ¿verdad? La única señal, ¿verdad? Dice en la escritura en el verso 39b, ¿verdad? Dice, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, ahí veamos, ¿verdad? Una de las afirmaciones de Cristo, ¿verdad? De que esta historia que muchos dicen de Jonás, ¿verdad? Para nosotros es una lección, ¿verdad? Eh, lo que habla de Jonás, ¿verdad? Es cierta, ¿verdad? Que sí existió, ¿verdad? Un hombre llamado Jonás, ¿verdad? Y que estuvo dentro de un pez, ¿verdad? De ahí nos confirma de que sí ese relato es cierto, ¿verdad? Este hombre eh, existió, ¿verdad? Y que pasó este relato, ¿ya? Entonces, habla más adelante y y dice la escritura que los hombres de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación. Se levantarán, ¿verdad? Contra esta generación, ¿verdad? Que hablaba anteriormente y decía mala y adúltera, ¿ya? Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Veamos ahí que en este relato, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, donde habla de Jonás, ¿verdad? En Nínive, ¿verdad? Veamos que este, eh, esta ciudad, se podría decir, o este pueblo, ¿verdad? Era totalmente ajeno a Dios, ¿verdad? Era un pueblo, se podría decir, un pueblo pagano que no pertenecía al pueblo de Dios, ¿ya? Y ahí veíamos que, bueno, que Jonás, ¿verdad? No quería, ¿verdad? Ir a este pueblo, ¿ya? Porque este pueblo no merecía, según él, ¿verdad? El perdón o la misericordia de Dios. Entonces, él se negaba a esto, ¿verdad? Y bueno, y ahí pasaron muchas cosas, ¿verdad? En una situación donde vemos a este Jonás, donde va por el mar, ¿verdad? Y hay una tormenta y empiezan a echar suerte de quién es el que trae esta mala suerte, ¿verdad? Y se dan cuenta, y bueno, y él dice que que es por él que está pasando todo eso. Así que, bueno, y ahí pasa que se lanza al agua, ¿verdad? Y ahí el pez lo atrapa, ¿verdad? Pero al final de tanta negación que tenía este hombre por no hacer la voluntad de Dios, termina aceptando, ¿verdad? Esta propuesta de Dios de ir, ¿verdad? A predicar a esta ciudad. Él lo hace, ¿verdad? Refunfuñando, ¿verdad? No quiere, ¿verdad? Pero lo hace, ¿verdad? Y increíblemente, bajo toda expectativa buena, ¿verdad? O mala, ¿verdad? De este pueblo, ¿qué hace este pueblo? Que es pagano, que es un pueblo que es perverso, ¿verdad? Cree, ¿verdad? En esta predicación, que no es una predicación, ¿verdad? De salvación, sino que veamos que
Jonás predicaba, ¿verdad?, sobre condenación, ¿verdad?, sobre destrucción de este pueblo. Ellos creen, se arrepienten, ¿verdad? Y vemos cómo, ¿verdad?, este hombre, ¿verdad?, que viene a predicar, ¿verdad?, a este pueblo, ve la verdadera, se podría decir, la intención de Dios, ¿verdad?, la sabiduría de Dios, de que por algo él tenía que ir a ese lugar, porque Dios sabía, ¿verdad?, porque él todo lo sabe, todo lo ve, ¿verdad? Él sabía que este pueblo se iba a arrepentir y necesitaba, ¿verdad?, a alguien dispuesto para poder ir a predicarle. Y no le iba a predicar, él fue y no le fue a predicar, como le digo, algo así como de salvación, de que Dios quiere. No, le fue a predicar de condenación, ¿verdad? De juicio. Así es. Ustedes van a ser destruidos. Dios los va a hacer pebre, se podría decir, como podríamos hablar vulgarmente, ¿verdad? Y ellos temieron y se volvieron todos, hasta incluso dice que hasta los animales, ¿verdad?, hicieron ayuno. Entonces, imagínense lo que puede llegar a ser una predicación, una palabra, ¿verdad?, de Dios en un corazón, ¿verdad?, en el corazón correcto, ¿ya? Y ahí veíamos, ¿verdad?, al final del versículo 42, que habla sobre la reina, esta reina del sur, ¿verdad?, que se levantará también en el juicio contra o con esta generación y la condenará, dice, porque ella vino de los fines, de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí el Cristo mismo dice, y he aquí, ¿verdad?, más que Salomón en este lugar, ¿verdad?, hablando sobre, ¿verdad?, su poder, su autoridad, ¿verdad? Cosa que no les gustó a estos fariseos. Todo esto este relato, ¿verdad?, no les gustó a estos fariseos que al principio venían pidiendo señales, ¿verdad? Y lo que encontraron fue más bien una condenación, ¿verdad?, de parte de Dios. Dijo, no les voy a dar señal. La única señal, ¿verdad?, es la que trajo el profeta Jonás a Nínive. Así que ese relato, ¿verdad? Ese relato es el que estábamos el martes pasado haciendo, ¿verdad?, estudio, para que usted se recuerde un poquito más o menos en lo que estábamos el martes pasado. Hoy ya pasamos a los siguientes versículos de Mateo capítulo 12, terminamos, ¿verdad?, en el versículo 42, ahora comenzamos con el versículo 43 al 45, donde vamos a estar hablando, ¿verdad?, como dice el título ahí, el espíritu inmundo que vuelve. Bien. Amén. Así es. que vamos a estar leyendo esa porción de esa escritura de Mateo, del libro de Mateo, del capítulo 12, versículo 43 al 45, para que pueda buscarlo en su Biblia, ¿verdad?, y podamos leerlo juntos. Dice así, lleva por título el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. Entonces nótese eso, a mi casa, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Versículo 45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Amén. Bien, como Pedro hacía un recordatorio, ¿cierto? No podemos sacar un texto de su contexto. Entonces estamos, ¿cierto?, en este contexto donde está Jesús, ¿cierto?, con estos líderes religiosos, también están las multitudes, ¿cierto?, ahí alrededor, están todos expectantes de esto que está aconteciendo. Y aquí Jesús continúa, ¿cierto?, dirigiéndose a estos líderes religiosos y les presenta una parábola, una ilustración donde de plano condena ese sistema religioso, ¿ya? Porque recordemos, si bien Pedro hablaba acerca de que ellos están pidiendo una señal,
no era para creer, ¿ya? Sino que ellos desde mucho antes, incluso de que hicieran la blasfemia contra el Espíritu Santo, ellos ya habían rechazado a Jesús y estaban tomando consejo para quitarlo de escena, para quitarlo de encima, porque para ellos ya Jesús era un problema, ¿ya? Entonces, Jesús ahora, ¿cierto? Bueno, obviamente, viendo cómo eran, de que ese rechazo ya lo habían dado por hecho en su corazón, ya, porque no era algo que solamente pronunciaban de labios, sino que eso ya estaba en su corazón. De hecho, Jesús les dice, ¿ya? De la abundancia de la boca es lo que abunda el corazón, ¿cierto? De todo lo que sale por la boca es porque ya ese corazón está tan rebalsado, está tan lleno, ¿cierto? Que se deja en evidencia en última instancia a través de las palabras, ¿ya? Y le llama, ¿cierto? Que son una generación de víboras, que lo único que hacen es envenenar, ¿ya? Y que solamente, bueno, ya he venido, ¿cierto?, en el Sermón del Monte, evidenciando cómo son las características de aquellos que sí son súbditos del reino de los cielos, y en contraste queda en evidencia aquellos que no lo son, que solamente tienen una fachada, que solamente tienen apariencia de piedad, pero por dentro no hay nada, ¿ya? Entonces, con esta parábola, ¿cierto?, de este espíritu inmundo que vuelve, Jesús, ¿cierto?, muestra que está condenando todo ese sistema religioso que ellos tenían. Él deja, y como bien Pedro leía, ¿cierto?, en esta parábola el Señor deja descrito de forma totalmente aterradora la consecuencia, hermano, la consecuencia de una reforma religiosa y moral, ¿ya?, apartada de una correcta relación con Dios, ¿ya? En otras palabras, preocuparse únicamente de aquello externo, ¿ya?, pero que no haya una transformación interna. A medida que vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta, ¿cierto?, de que esa moralidad, esa religiosidad, ¿cierto?, separada de Cristo, solamente es una farsa. Podríamos decir que es un disfraz. Muchos dicen se disfrazan las personas en Halloween, pero hay muchos también disfrazados, ¿cierto?, de piedad, disfrazados de cristianos, ¿ya?, que realmente no lo son. Están disfrazados solamente. Y bueno, vemos que incluso el enemigo, como veíamos, ¿cierto?, cuando hablábamos acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, se tomó ahí unas partes, ¿cierto?, en las cuales veíamos que el enemigo se disfrazaba también, como ángel de luz, ¿ya? Entonces, todo eso es solamente una farsa. Pueden hacer muchas cosas externamente. Puedo vestirme de una forma, según las reglas de los hombres. Puedo hacer mucho ritualismo, puedo cumplir con muchas cosas. Pero si no hay realmente en mí un nuevo nacimiento donde Dios gobierna mi corazón, todo eso es una farsa, ¿ya? Y mientras más se confía en esas cosas, mientras más se confía en esa justicia externa, que ya hemos visto en la Escritura que nos dice que la justicia del hombre delante de Dios son como trapos de inmundicia, ¿ya? Pero se produce una ceguera tal que la persona piensa, cree en sí misma, está autoengañada, creyendo de que está bien con Dios. Entonces, este es un tema bastante complejo, es un tema bastante delicado, y como Jesús lo ilustra acá, es totalmente aterrador. Por eso que... ¿Ya? Se vuelve cada vez más peligroso esto. Es como un paso a paso que es como un efecto dominó. Claro, por eso que ahora vamos a ir encontrando más, se podría decir, encontrándole más verdad, ¿verdad?, a lo que dice Cristo sobre Jonás, ¿verdad?, sobre esa ciudad, ¿verdad?, donde este hombre va a predicar, ¿verdad?, porque ellos creen. Claro. Ellos creen. E incluso ni siquiera les predicó Jesucristo, que cuando veíamos, ¿cierto?, Jesucristo predicaba llamando al arrepentimiento, en misericordia, en amor, hacia el llamado, ¿cierto? Y Jonás solamente juicio, no habló nunca de misericordia, ¿ya? Pero ellos se arrepintieron. Claro. Y estos teniendo al mismo Hijo de Dios predicando. Para ella, porque él le dice, o sea, si, le dice así como, parafaseando un poco, si vino este profeta Jonás a esta ciudad pagana y creyeron, aquí hay uno que es más que Jonás y está hablándole a ustedes, enseñándole, y ustedes no creen.
Claro, y si vino la reina del sur a oír la sabiduría de Salomón, he aquí uno más sabio claro. y más rico que más Salomón. grande, Más grande que Salomón. Más grande que Salomón. Entonces ahí vamos a ir encontrando, y le sigue diciendo, como bien decía Joana, en estos versículos le sigue diciendo sobre la condenación. O sea, él lo sigue hasta el último, quiere persuadirlo de lo que están haciendo, pero vemos y vamos viendo en la escritura que cada vez ellos se endurecen más. Claro, ¿ya? Entonces, como les decía, es como un efecto dominó, porque inician, ¿cierto?, rechazando a Jesús, ya ese Jesús no cae en sus ideales, empiezan con él, ¿cierto?, tratan la forma de poder desacreditarlo frente a la multitud, después, no conforme con eso, ¿cierto?, pasan de nivel, podríamos decirlo, a peor, porque ahí ya después empiezan a blasfemar contra el Espíritu Santo, ya, que es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Entonces ya con eso se están cerrando solos la puerta a la gracia de Dios, acusando que todas las cosas que Dios había hecho, ¿cierto?, que estaban esas señales, porque no vamos a decir que ellos estaban pidiendo una señal y Jesús se las rechazó de una, no. Todas las cosas que Jesús hizo mostraban, apuntaban a él como el Mesías, ¿ya? Pero ellos querían algo, otra cosa, querían algo más sorprendente, algo que no fuera como lo que Jesús ya había hecho. Y no era para creer, sino que ya habían endurecido su corazón, ya Jesús le había dicho que hablaban esas blasfemias porque su corazón estaba lleno de iniquidad, lleno de maldad, ya lo catalogó como serpientes, ¿cierto? Generación de serpientes víboras, ¿cierto? Víboras que estaban envenenando la mente de la gente con todas esas cosas que ellos tenían, ¿cierto? Y que ponían por sobre la palabra de Dios. Ellos tenían que haber llevado al pueblo a Dios, pero con todo lo que estaban haciendo, estaban queriendo desviar totalmente la vista de la gente a Dios, ¿ya? Teniendo el mismo Hijo de Dios enfrente, ¿ya? Entonces, ya teniendo todo eso ahí, Jesús les dice, le habla acerca de esta parábola, ¿ya? Como les decía, y con esto él empieza a condenar de plano ese sistema religioso, y les dice que es muy peligroso. O sea, a medida que vayamos avanzando nos vamos a ir dando cuenta de que Jesús no habla por hablar. No es que solamente les dijera cosas para que ellos se quedaran callados. Bien, como dice Pedro, esta es una advertencia, ¿ya? Es algo muy peligroso lo que está aconteciendo acá, porque se puede llegar a una condición en la cual se produce una autoceguera, y si sigo de esa forma, la perdición está segura, ¿ya? Rechazar a Jesús no es cualquier cosa, ¿ya? Ya, ahora, con esta lectura que Jesús estaba compartiendo acá, ¿cierto?, que nosotros estábamos leyendo acá en Mateo 12, que Pedro leía hace poco, de este espíritu inmundo que vuelve, a primera vista, ¿cierto?, y tomando el contexto de este texto, nos damos cuenta de que este hombre era un hombre muy religioso, uno que había limpiado, ¿cierto?, su vida por fuera, ¿ya? La había limpiado. ¿Por qué? Porque su antigua conducta era tan despreciable que había hecho de él un lugar agradable para un espíritu inmundo, ¿ya? Pero se había limpiado ya, externamente, pero tenía antiguamente un espíritu inmundo. Cuando habla de espíritu inmundo, bueno, ese es un término muy utilizado en el Nuevo Testamento para referirse a los demonios, ¿ya? Por lo tanto, cuando está hablando aquí de que este espíritu inmundo sale del hombre, lo que sale de él es un demonio, ¿ya? Se nos está hablando de un miembro de estas huestes malignas y sobrenaturales de Satanás, ¿ya? Y cuando dice inmundo, bueno, ahí deja totalmente en evidencia esta naturaleza malvada, esta naturaleza impura de todos estos espíritus demoníacos. Ahora hay algo bien particular, porque si bien, ¿cierto?, estos espíritus demoníacos son malos, vemos por la misma narración que hay otros peores, ¿ya? O sea, este espíritu que está aquí primero en el hombre, dice que sale de este hombre y anda por lugar y toda la cosa, y después decide volver y dice que toma, dice aquí en el 45, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, ¿ya? Entonces podemos ahí deducir que hay grados de maldad. Este era malo, pero habían otros que eran más malos, que fue los que él después va a buscar cuando quiere volver a su residencia, ¿ya? O sea, al cuerpo de este hombre del cual salió, ¿ya? Ahora, bueno, muchos comentaristas hablan de que no se nos dice, ¿cierto?, en el texto el medio por medio del cual este espíritu inmundo sale del hombre. Pero claro está
que no tenemos ningún caso bíblico, ¿ya? En donde un espíritu inmundo o no limpio, impuro, ¿cierto? Un demonio haya salido, ¿cierto? De un hombre por voluntad propia. No hay ningún caso de que hayan salido por voluntad propia, ¿ya? Entonces, alguien tiene que haberlo echado fuera. Dice, con respecto a esto, MacArthur, dice, pudo haber ocurrido que el demonio saliera de este hombre debido a que su conducta moral reformada ya no lo hacía un huésped adecuado para los propósitos del espíritu, ¿ya? O sea, que este hombre, ¿cierto?, empieza a querer cambiar su conducta, empieza, ¿cierto?, a querer buscar una forma de ya no ser igual, de no cometer los mismos errores, podríamos decir, pero es algo de él, ¿ya? Entonces, ya esa conducta reformada externa, podríamos decirlo, no coincide con el propósito del demonio, entonces, como que ya se va, ¿ya? Puede ser, dice aquí, ¿ya? Pero esto obviamente vemos que no es algo permanente, porque los demonios únicamente salen por medio del poder de Jesucristo, ¿cierto? Cuando es una conducta moral, puede ser que ande por ahí, pero pase lo que está ocurriendo acá, que después vuelve, ¿ya? Ahora también hay otro caso, que también es muy importante considerar, y también nos dice MacArthur acá. Pudo haber sucedido también que el individuo hubiera sido limpiado del demonio, ¿ya? Tal como muchas otras personas fueron limpiadas y curadas por Jesús, ¿ya? Pero la diferencia está en que no confió en él para salvación. Y ahí podemos tomar también ese otro punto, ¿ya? Que ciertamente Jesús sanó a muchos. Ciertamente Jesús echó fuera demonios de muchos, ¿ya? Pero no todos creyeron realmente en él, ¿ya? No todos creyeron realmente en él. De hecho, vemos en la misma escritura que cuando Jesús sana a la gente, eso no quiere decir que nunca más se van a enfermar, ¿ya? Sino que probablemente después se volvieron a enfermar quizás de otra cosa, fueron libres en ese momento de esa situación que estaba viviendo, ¿cierto? Pero esas cosas que Jesús hacía eran señales que evidenciaban que él era el enviado de Dios. Aquellos que resucitó, por ejemplo, Lázaro. Jesús resucita a Lázaro, y eso no quiere decir que Lázaro no vuelve a morir. Lázaro posteriormente vuelve a morir, ¿ya? Así como cualquier otro, bueno, la hija de Jairo y así, ¿ya? Esas cosas eran señales que anunciaban, lo mostraban a él, ¿cierto? Como aquel que él mismo anunciaba hacer. Las cosas que él hacía mostraban quién era él, ¿ya? Pero bien, tomando estos dos puntos, ¿cierto? Que dice aquí MacArthur, ya sea que el espíritu sale de este hombre porque este mismo individuo trata, ¿cierto?, de llevar una conducta moral reformada, entonces no coincide con los propósitos del espíritu, se va ese espíritu inmundo, ¿ya? Pero después va a volver. Y en el caso también de que Jesús quizá, o Dios, ¿cierto?, lo limpia, cura, expulsa a este demonio de cierto personaje, pero al no confiar realmente en él, ¿cierto?, en este caso en Jesucristo, no venir a él en arrepentimiento y fe, bueno, Jesús lo limpia, pero puede que vuelva también, porque no hubo una conversión real, ¿ya? Como lo que pasó con los leprosos, claro, los 10 leprosos. Claro, solamente uno fue el que vuelve, y a ese, porque claro, todos fueron limpiados, los 10 leprosos, pero solamente uno fue el que vuelve a Jesús, ¿cierto? Y a ese Jesús le da unas palabras diferentes, como vamos a ver más adelante. Era samaritano. Claro, más encima. Entonces, pero en fin, el texto no nos dice de qué forma, ¿cierto?, este espíritu inmundo sale de este hombre. Se pueden tomar esos dos puntos, ¿cierto?, como comentarios que nos dice aquí MacArthur, pero cualquiera hubiera sido la razón o el medio, ¿ya? Este hombre que vemos acá en el texto fue temporalmente libre de la presencia e influencia del demonio. Fue algo temporal, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, continuando, ¿cierto? El texto nos dice que este espíritu, ¿cierto?, en el verso 43 del capítulo 12 de Mateo, cuando este espíritu inmundo sale de este hombre, dice que anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Ahora, o dice, andaba por lugares secos, quizás tenía sed. No, los demonios son seres espirituales. Por eso dice, espíritu
inmundo, ¿ya? Son espíritus, ¿ya? Entonces ellos no vagan por sitios secos, ¿cierto? Porque necesiten agua. Ellos no necesitan agua, no necesitan comida, así como los seres humanos, ¿ya? Cuando habla aquí en el texto de estos lugares secos, representa en sentido figurado, ¿cierto? La desolación, devastación o incomodidad extrema, ¿ya? Porque en su propia manera corrupta, ¿cierto? Este demonio estaba buscando reposo en algún lugar que le trayera satisfacción. Eso es a lo que más o menos se quiere referir esto que está acá. No que tenía sed, no es como lo humano, ¿ya? Sino que estaba en sentido figurado en desolación, devastación, en incomodidad extrema, como les decía. Buscaba reposo porque no estaba en un lugar de satisfacción, por así decirlo, ¿ya? Y bueno, y por este pasaje y muchos otros pasajes también de la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, parece dar por obvio, ¿cierto?, que los demonios prefieren habitar en criaturas corporales. ¿Se acuerda usted del episodio del Gadareno? Cuando Jesús, ¿cierto?, va a Gadara y se encuentra con este hombre, ¿cierto?, que estaba también lleno de demonios. Cuando le pregunta, legión, le dice, ¿ya? Y Jesús lo iba a echar y le dicen ellos, le rogaron a Jesús que si nos expulsas, ¿ya?, mándanos, ¿cierto?, a la manada del cerdo. O sea, preferiblemente ellos habitan en humanos, ¿ya? Les gusta habitar en humanos, pero en forma secundaria incluso prefieren animales. Por lo que vemos ahí en esa narración que está en Mateo 8, del verso 31, ¿ya? Entonces, en primer lugar, son los humanos, pero usted podría decir, ¿pero por qué? ¿Ah? Porque los demonios, ¿cierto?, ejecutan su obra diabólica en este mundo a través de la persona, ¿ya? Entonces, no tener una persona por medio de la cual obrar equivale, ¿cierto?, a un demonio que se halla en una situación totalmente improductiva. Ellos se sienten más a gustos en las personas, porque es a través de ellos, ¿cierto?, que estos demonios, ¿ya?, pueden obrar su maldad con mayor éxito y así también oponerse a Dios. Hay un comentarista que dice acá, el diablo no puede descansar donde no tiene travesuras que hacerle al humano. Y así tal cual, ¿ya? Entonces ellos se sienten más a gustos, su ideal es estar en los hombres, ¿cierto? O sea, no los hombres género masculino, sino que me refiero a los humanos, ¿ya? Ya en segunda instancia, así como por obligación, vemos que Jesús manda los salatos de cerdo, ¿ya?, a los animales. Pero en primera instancia son los humanos, porque a través de ellos pueden llevar a cabo, ¿cierto?, su maldad con mayor éxito y también oponerse al reino de Dios, ¿ya? Pero vemos aquí que este espíritu inmundo no encuentra un lugar satisfactorio donde poder morar. Luego que sale de este hombre, empieza a buscar y no encuentra. Entonces, ¿qué pasa con él? Como no encuentra, vemos en el mismo texto que él decide regresar a su casa antigua, a su residencia antigua. Y dice, ¿cierto?, volveré a mi casa. Volveré a mi casa de donde salí. Dice un comentario de Spurgeon, el maligno llama al hombre mi casa. Su audacia es asombrosa. Él no construyó ni compró esa casa y no tiene derecho de hacerlo. Pero lo llama mi casa. ¿Ya? Lo llama mi casa. Claro, como dice Spurgeon, realmente su audacia es asombrosa. Porque no le pertenece. No la compró, ¿cierto?, ni la construyó. Pero tiene esa audacia de decir que es mi casa. Pero ya sea, ¿cierto?, que ese espíritu esté siendo presuntuoso, ¿ya? Esa referencia que él hace a decir mi casa, ¿cierto?, nos da una clara sensación de que él tiene como propiedad o posesión, que es suyo. Nos da esa fuerte sensación, ¿cierto?, de que es de su propiedad, de que le pertenece. Puede hacer cualquier cosa dentro de esa casa. Claro, entonces, bueno, como les decía, o sea, puede que solamente estuviera siendo presuntuoso. Como decía ahí Spurgeon, es asombrosa su audacia.
¿ya? Las patitas, como diría. Claro, las patitas, ¿ya? Ni le pertenece, pero dice que es de su propiedad, ¿ya? Que es su posesión, y vemos acá en el texto que el hecho de que él pudiera volver a entrar tan fácilmente, ¿cierto? A esa su propiedad que él dice, demuestra que esa jactancia no era vana, ¿ya? Porque puede volver. Entonces, vemos, siguiendo con la lectura, que cuando él llega, ¿cierto?, a esa, su antigua casa, la halla de una manera especial. ¿Cómo la halla? La halla barrida, la halla adornada, pero aunque esté barrida y adornada, estaba desocupada. Esa casa estaba hermoseada, pero no había nadie que habitara ahí, estaba vacía. Entonces, cuando habla de desocupada, quiere decir que no estuviera ocupada, ya, quizás por otro demonio, la ve ahí ya, tal cual como quedó en el sentido cuando él sale, que estuviera desocupada, pero estaba diferente porque estaba barrida, estaba adornada ahora, ¿ya? Entonces ahí podemos darnos cuenta de que ahí había habido una auténtica reforma moral. Ahí hubo, podríamos decir, una limpieza, estuvo barrida, la intentaron limpiar, ¿cierto? Estaba barrida, estaba adornada, estaba, ¿ya? No estaba como antes, pero estaba vacía, estaba desocupada, ¿ya? Entonces vemos por el mismo texto, ¿cierto?, que el esfuerzo legalista del hombre puede hacer que la casa, su cuerpo, esté barrido, esté adornado, hermoseado, ¿ya? Pero no produce ningún cambio interno. Y como no tiene ningún cambio interno, sino solamente se limita a algo externo, donde el hombre puede llegar a hacer algo, donde el hombre puede llegar a meter mano. Internamente solamente Dios puede meter mano ahí. Pero como no vemos aquí, ¿ya?, que haya algo más, ¿cierto?, que haya realmente una conversión, ese corazón está vacío. Entonces, como está vacío, todo por fuera está hermoseado, pero dentro no había nada, está desocupado, ¿ya? Vemos que el resultado de esa protección externa pues, no fue duradera, fue solamente temporal, ¿ya? Solamente temporalmente fue libre, ¿cierto?, de la influencia de ese demonio y de la presencia de ese demonio. Y ahí ya radica, hermano, la fatal debilidad, ¿cierto?, de todo esfuerzo moralista y legalista. Ahí está la debilidad, ¿ya? Porque el problema es, ¿cierto?, que el hombre puede solamente meter mano externamente, podríamos decir. Pero su corazón no lo puede cambiar, ¿cierto? Esos esfuerzos moralistas, esos esfuerzos legalistas, carecen de todo poder para poder cambiar el corazón del hombre, aunque superficialmente pueda limpiar, aunque superficialmente pueda poner en orden las cosas, pero no tiene ningún poder transformador real en el corazón del hombre. Y hemos visto que Jesús ha dicho, o sea, del corazón del hombre sale todo lo perverso, lo malvado, todo lo que ocurre externamente. Lo que contamina al hombre no es lo que sale lo de afuera, sino que lo que sale del corazón, eso contamina al hombre, ¿ya? Entonces, carece de un poder para poder transformar el corazón del hombre. Sí, lo puede dejar hermoso por fuera, puede tener una apariencia, esa casa está barrida, está adornada, pero está vacía. La transformación interna, ¿cierto?, únicamente viene cuando Dios mora en el corazón del hombre, cuando Dios gobierna el corazón del hombre. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando uno nace nuevo. Amén. Porque es ahí cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, ¿cierto? Somos sellados por el Espíritu Santo. Y es Él el que empieza a transformarnos internamente y se empieza a manifestar externamente. Ya sea en cada área, no solamente porque algunos lo limitan. Bueno, los legalistas lo limitan únicamente a la ropa, lo limitan únicamente a la forma de hablar, lo limitan únicamente a esas cosas, donde el hombre puede hacer algo, ¿ya? Pero Dios no solamente quiere orar ahí, sino que Dios quiere transformar nuestro corazón para que sea algo genuino, no algo forzado. Cristo, el Señor va más allá de lo que el hombre piensa que puede pasar en su vida. Por eso que volvemos a lo mismo que decías tú, o sea, Dios quiere trabajar en el corazón del hombre,
¿verdad? Y todo lo que sale de la boca, hay una señal ahí. Todo lo que sale de la boca, ¿verdad? Es producto de lo que está guardado dentro del corazón. Claro. Hay una señal ahí que Dios está dando. O sea, fíjense, ¿verdad? De lo que sale de la boca van a darse cuenta de lo que tiene su corazón. ¿Ya? Y también es una advertencia para nosotros que tenemos nosotros guardado dentro de nuestro corazón, que sale de nuestra boca. Claro, qué es lo que conversamos, que todas esas cosas Claro. evidencian. Claro, por eso que Cristo pone pistas, ¿verdad? Y pone estos temas en la mesa para poder que nosotros también reflexionemos, ¿verdad? No solamente hablar como externamente, sino que también sea seamos nosotros también quienes usemos, ¿verdad? Esta misma herramienta para poder darnos cuenta qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y bueno, eso es maravilloso de Cristo, cómo nos va enseñando y cómo nos va abriendo, ¿verdad? El entendimiento. Así es. Para poder nosotros saber, ¿verdad? Entender, comprender, ¿verdad? Lo que Cristo quiere para nuestras vidas. O sea, aquí él está hablando de alguien, ¿verdad? O de un hombre, hablándolo en género, ¿verdad? De un hombre o de una mujer, ¿verdad? De un cuerpo donde habitaba un espíritu, ¿verdad? Y ese espíritu ahora ya se retira de ese lugar. Vemos que dice Cristo, no tengan cuidado, porque lo externo, ¿verdad? Claro, lo externo, confiar únicamente, claro, lo externo ustedes lo van a ver, y eso es lo que ustedes quieren, ver lo externo. Con eso ustedes se conforman, decir, que se ve el hermano que es perfecto, sino, pero habrá un cambio dentro de su corazón. Vayan más allá. ¿Por qué? Porque él estaba así, estaba totalmente, lo veían bien, lo veían una persona correcta, una persona, pero estaba vacío por dentro, estaba vacío, no había nada en su corazón, ese corazón estaba abierto, ¿verdad? A que ese espíritu volviera a tomar ese lugar que tenía. Porque estaba desocupado, estaba hermoseado, como decir. Claro. Estaba hermoseado. Estaba preparado, estaba listo para que estaba en las condiciones perfectas para que volviera. Y no solamente, dice Cristo, no solamente va a volver él, sino que va a traer a otros peores que él. Y tu condición o la condición de ese hombre o de ese corazón va a ser peor. El pecado que antes había, ahora va a ser más terrible que el de antes. Porque si antes cometía pecado, ahora comete muchas aberraciones más grandes todavía. Claro, ahí es la advertencia de lo que Jesús está diciendo acá, ¿cierto? Que no es un tema a la ligera, ¿ya? Entonces, como le decía, o sea, todo eso muestra debilidad de todo ese sistema de querer confiar por las obras, ¿ya? De querer reposar en mis propias justicias, podría así decirlo, que la Escritura deja en evidencia, vuelvo a reiterar, que son solamente trapos de inmundicia delante de Dios. Únicamente somos aceptados por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es ahí que somos justificados delante de Dios. ¿Ya? Entonces, la única forma, ¿cierto?, de que nuestro corazón pueda ser realmente transformado y lleno de Dios es que Dios obre en nosotros. Amén. ¿Ya? Así es. Pero puede haber un intento del hombre, como bien decía MacArthur y que sigue desarrollando ahora, un intento del hombre por barrer y por adornar, ¿cierto?, esta casa. Dice, una persona puede llegar a librarse, ¿cierto?, de ciertos hábitos pecaminosos, dice MacArthur, a causa del temor a la cárcel, a la enfermedad, ¿cierto? Hay muchos que cambian, ¿cierto?, su forma incluso de desenvolverse en la vida, ¿cierto?, por diferentes enfermedades, o se cuidan incluso en la alimentación, ¿ya? Vemos que hay un cambio por temor, ¿cierto?, a empeorar o a morir, ¿ya? O incluso cambia, ¿cierto?, su forma de vivir con respecto a una ruina financiera, o muchos otros motivos, pueden haber muchos motivos por el cual el hombre quiera modificar, ¿cierto?, o cambiar dichos o ciertos hábitos, ¿ya? O pueden haber incluso motivos más positivos, como por ejemplo, cuando un individuo quiere cuidar, ¿cierto?, a sus hijos o a su esposa, entonces cambia de cierta forma su forma habitual de vivir, ¿ya? Incluso conversábamos con Pedro ayer y decíamos, claro, porque lo podemos ver en un ejemplo así como más claro, que hay personas que tienen un intento, una voluntad de incluso dejar de lado a ciertos vicios, ya personas que son alcohólicas, personas que son drogadictas, tienen ese intento, ya no quieren ser igual, ya están hastiados de ser como antes, entonces tienen como
buscan incluso ayuda, ¿ya? Para poder dejar de lado eso. Pero ¿qué pasa eso? ¿Qué pasa después? Vemos a muchos, ¿cierto?, que pueden volver a caer en eso, ¿ya? Aunque en un momento quizás, por un breve tiempo, sí vemos que como que están logrando dejarlo de lado, pero después vemos que vuelven a caer y ahí nosotros decimos, oye, hay muchos que dicen, oye, pero no que antes era así, se fue a rehabilitar, pero ahora de nuevo salió bien. Incluso algunos dicen salió bonito, ¿cierto? Porque incluso hasta se descuidan, ¿cierto? En apariencia cuando están en estas cosas. Estaba bonito, estaba bien, salió bien, pero volvió a caer. ¿Ya? Entonces vemos que esa limpieza, ¿cierto?, de sí mismo, ¿ya?, que puede ser algo sincero, ¿ya?, puede ser una limpieza profunda o extensa, pero de la forma que sea, cualquiera fuera la motivación, no va a ser permanente, ¿ya? Incluso, volviendo a tomar el segundo ejemplo que tenía MacArthur delante, o sea, si la limpieza incluso la realiza el Señor, puede que no sea permanente. ¿Por qué? Puede que no esté acompañada con esa fe salvadora en él. Dios puede que lo limpie, pero nunca realmente hubo ahí algo más, ¿ya? Como, por ejemplo, muchos, vuelvo a reiterar, había muchos que Jesús ministró y que solamente aceptaron temporalmente la sanidad de la enfermedad. Así también aceptaron, ¿cierto?, temporalmente el control demoníaco, el alivio de ese control demoníaco, ¿ya? Entonces podríamos decir que ellos vinieron a Jesús y rindieron solamente los síntomas y las consecuencias del pecado. Solamente los síntomas y las consecuencias, lo externo, lo que se ve, lo que estoy sufriendo por causa de esto, pero no en realidad el pecado en sí mismo, no la raíz del problema, no el pecado, ¿ya? Y lo podemos ver tomando en consideración el contexto, porque esto ocurrió dentro de este contexto, ¿ya? Y tomando eso, trayéndolo ahora, muchos de ellos, ¿cierto?, Jesús obró en ellos estas cosas, los sanó, expulsó demonios, pero ellos rechazaron a Jesús. Entonces ellos fueron libres temporalmente, porque rechazaron al Señor, y junto con ellos, al rechazar al Señor, rechazaron su ofrecimiento de perdón y por consiguiente salvación. Amén. Entonces fueron libres solamente temporalmente, ¿ya? Y tomando lo que decía Pedro hace un momento, o sea, eso lo podemos ver en esa narración que Lucas nos hace en Lucas 17 con respecto a estos 10 leprosos. Dice la escritura en Lucas 17, del verso 11 al 19, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Ya? Entonces uno de ellos, uno, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies. ¿A los pies de quién? De Jesús, dándole gracias. Y enfatiza la escritura diciendo, y este era samaritano. Respondiendo a Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Amén. Al único. Los otros solamente fueron limpiados. Como decía, rindieron delante de él los síntomas y las consecuencias del pecado. Pero solamente uno fue el que creyó. Fue uno, ¿cierto?, que respondió. Al verse, vuelve a Jesús y se postra, como dice ahí, rostro en tierra a sus pies. Y le daba gloria a Dios y le daba gracias. Y a ese, solamente ese, recibe estas palabras, ¿cierto?, diferentes. Solamente este. ¿Ya? Entonces, cuando se trata, o sea, cuando no se trata con lo profundo, yo otra me acordaba de un
predicador que hablaba acerca de que había una hermana que todas las veces que se juntaban a orar en la congregación decía: Señor, quita las telarañas de mi vida. Vez en vez, Señor, quita las telarañas de mi vida, Señor. Y dice que él en un momento le decía, ya cuando ya era tanto, porque siempre decía lo mismo, le dice: hermana, ¿no será mejor orarle usted al Señor? Señor, en vez de quitar las telarañas, ¿por qué no maten la araña? Para que ya no haya más telaraña. Entonces, ese es el tema. Quizás ellos rindieron solamente lo externo, pero ellos realmente no creyeron en Jesús, solamente uno. ¿Ya? Entonces, cuando no se trata con la naturaleza básica del pecado a través del milagro, ¿cierto?, del arrepentimiento y confianza en Cristo, puede que esa eliminación del pecado o incluso de un demonio, ¿ya?, va a dejar la casa espiritual de este individuo solamente barrida y adornada, pero no va a estar ocupada, va a estar totalmente desocupada, como lo vemos aquí en el texto. Disculpa que te interrumpa, pero hay algo importante que dice acá al final este texto que tú leíste, y que también dice la Escritura, que estos 10 hombres escucharon a Cristo, ¿verdad? Lo escucharon a Él, y le obedecieron y fueron donde Él los envió. Y la Escritura dice que la fe viene por Él Oír oír. ¿Y qué? la palabra de Dios. ¿Quién les habló? Dios. Entonces, el único, ¿verdad?, con fe, porque ahí dice al final, tu fe te ha salvado. El único que hizo, la única palabra que hizo efecto, ¿verdad?, fue en uno. Ahí había fe. Ahí la fe. Es que este Dios, que el único que puede hacer esto es Dios. Por eso, ahí, por eso que muchas veces, por eso que hay gente que pide de repente muchas veces milagros, quiere señales, quiere todo esto. Pero sí, Dios lo hace y lo puede hacer, ¿verdad? Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú creas en quién está detrás de ese milagro. Claro, como decía la pastora, hay muchos que dicen, no, la oración tiene poder. La otra vez cuando estábamos en la reunión de mujeres, la oración tiene poder. Y decía, no, la oración no tiene poder. El que tiene poder es el que escucha la oración. Amén. No es que yo tenga poder, sino que yo me dirijo al que tiene todo el poder. Y nuestro pastor también nos hablaba el día domingos también sobre esto, ¿verdad? Sobre la Santa Cena. También apunta a algo más grande. Claro, no es la Santa Cena en sí, o no es la cena, o no es cenar, sino quién está detrás de esa cena. Claro. A quién vemos detrás de esa cena. Es una marca, es un sello, como decía. Una señal, claro. Pero hay alguien detrás de eso. Allá tiene que apuntar. Mayor, claro. Entonces, Cristo siempre está hablándonos a nosotros a tratar de entender, ¿verdad? De ir más allá de estas palabras y ver que detrás de todo esto está Él. Así es. Está detrás de todo esto está Él. Entonces, Él quiere, ¿verdad?, que todo el hombre o toda la humanidad venga a arrepentimiento, todo hombre se arrepienta, ¿verdad? Y crea en Él, dice. O sea, que se arrepienta y crea en Él. Claro, van a caer en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Todo esto es un proceso y es algo que Dios quiere que pase en la humanidad. Pero como bien decías tú, el hombre quiere saltarse eso y quiere hacerlo él, por su propia fuerza. Bien, por un tiempo lo puede hacer. A lo mejor puede que sí, ese vicio, ¿verdad?, sea por un tiempo sacado de su vida o no sacado, sino que más bien controlado con ciertas pastillas, ciertos tratamientos, pero una vez que se quita ese tratamiento... Se quita el efecto. O sea, te dicen, si tú dejas este tratamiento, vas a volver. ¿Entiendes? Es lo mismo que pasa, ¿verdad?, cuando tú te haces algún tipo de operación, ¿verdad? Tienes que cuidarte, porque si no te cuidas, si te sacan algo, ¿verdad?, si no te puedes volver a caer. Claro, todas esas cosas nos dan ejemplo de lo que podemos ver acá. Claro. Algo mucho más grave que algo espiritual. Por eso Cristo no solamente apunta, ¿verdad?, sino a este demonio, a este ser, sino que también apunta al corazón del hombre.
allá, punto. ¿Verdad? Y después de eso, bueno, más adelante vamos a ver, ¿verdad? Que este corazón, ¿verdad? Que está, esta habitación que dice, que lo nombra en el relato, ¿verdad? Está limpia, está sacudida, adornada, ¿verdad? Pero hay algo más ahí que Cristo quiere que nosotros veamos. Y más adelante lo vamos a ver, no me quiero adelantar al estudio, pero Cristo siempre está apuntando, o sea, siempre nos está enseñando que detrás de todo esto está Él. Y tiene que ser así, así es. Así tiene que ser para el cristiano. O sea, no preocuparme solamente, como bien decías tú, de que mi oración tiene poder. ¿Mi oración? O cuando dicen, no, tu boca es profética. Entonces, no, hay algo más allá. Es la palabra de Dios la que tiene poder. Amén. Lo que sale, ¿verdad? De Dios. Y es la que penetra. Es la que cambia. Allá, al corazón. La que cambia, la que corta. La que transforma. ¿Verdad? Claro, y te hace un nuevo hombre. Por eso dice el Evangelio, es poder de Dios. Amén, gloria a Dios por eso. Porque todavía lo tenemos nosotros y podemos compartirlo y podemos leerlo y podemos buscar de Él todavía. Todavía están las manos y las puertas abiertas para Dios, todavía está acá. Todavía tenemos tiempo. Entonces, todo lo que Dios nos está enseñando y todo lo que Dios trae a nuestra vida, de continuo, mediante los estudios, mediante las predicaciones, los sermones, mediante los pequeños textos que leemos de repente, hay algo que Dios quiere. Así es. No es por eso nomás, no es porque tiene que hacerse, no, porque hay algo más allá. Que si no, claro, si no le importáramos, no hubiera dejado nada. Ni siquiera hubiera mandado a Jesucristo. Y claro, y por eso que él dice, ojo con lo externo. Esto no tiene que ser algo externo. Yo no tengo que hacer algo para que los demás me vean que yo he cambiado, no. Sino que primero parte desde el corazón hacia afuera. Claro, es ahí donde Dios quiere transformar el corazón. Claro. Donde Dios quiere gobernar para poder guiarnos en todas las cosas. Como se dijo, ¿cierto?, en el estudio anterior y siempre se ha recalcado, nosotros, ¿cierto?, podemos caer en pecado, pero tenemos nuestro Dios, ¿cierto?, que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Amén. Y para proveernos de la gracia oportuna para esos momentos cuando gloria a Dios, por eso la tenemos. Pasemos por situaciones, ¿cierto?, que nos pueden hacer querer desviarnos, ¿ya? Porque ahora nosotros podemos tener libre albedrío. Podemos decir, hay muchos que hablan de libre albedrío, pero nosotros ahora tenemos libre albedrío. Aquellos que tienen a Cristo tienen libre albedrío. Porque podemos escoger hacer lo malo o cambiar ya eso, sino que escoger hacer lo bueno. Escoger lo bueno, podemos hacerlo. Porque Cristo muere en nosotros. Y Él tiene el poder, no nosotros. ¿Ya? Entonces, Él nos ayuda. Y por medio del Espíritu Santo nos capacita y nos da todo. Si Él nos dio todo el equipamiento para poder hacerlo. Amén. Así es. Eso no quiere decir que no vamos a caer. Pero el Espíritu Santo ahí nos redarguye nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento en Cristo. Eso es lo que pasa con nosotros. ¿Cierto? Pero aquellos que no tienen a Dios, aquellos que únicamente descansan en sus obras, en que yo voy a la iglesia todos los días que tengo que ir, es que yo participo en todas las reuniones que tengo que participar. Yo soy la vara de conducta, la vara de medición para todos los que se congregan. O sea, yo soy mejor, yo soy más espiritual que los demás. Yo diezmo, yo. ¿Ya? Hay muchos, ¿cierto?, que se enfocan en este texto y dicen, no, está hablando solamente de los demonios, y me gustan las cosas místicas de los demonios, de las tinieblas, oh. Quieren aprender más de eso que el reino de Dios, que tiene poder sobre todas esas cosas. Y Jesús no está aquí en el texto, no lo podemos sacar de contexto, y a lo que va enfocado a esta apariencia externa. A muchos que se enfocan en lo externo, a muchos que se enfocan y descansan en sus obras. A eso Jesús le está diciendo, te estás preocupando únicamente de adornarte. Pero realmente si no hay una relación personal conmigo, es en vano, es solamente una farsa. Si yo no estoy ocupando tu corazón, si no he transformado ahí no hay nada, está vacío. ¿Ya? Y justamente ese corazón vacío produce algo mucho peor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te deja vulnerable a una nueva opresión demoníaca mucho peor que la que se tenía. ¿Ya? Porque vemos aquí en el texto que no solamente el demonio original, el que salió del hombre, vuelve, sino que este va
a buscar a otros 7 espíritus peores que él. Y esos demonios también pudieron entrar a ese corazón vacío de este hombre y moraron ahí. Con Pedro conversamos y decíamos, claro, porque quizás el demonio, tomando el punto, ¿cierto? Que veíamos el comentario de MacArthur, que decía, quizás, ¿cierto? En esa reforma, el demonio ve, ay, aquí algo está pasando. Este individuo está escuchando la palabra de Dios. No me gusta. Se está acercando donde alaban a Dios. No me gusta. ¿Cierto? Entonces, como que quiere dejar de hacer las cosas que hacía antes. No me gusta. Entonces, como que puede que salga por un momento, aquí algo está ocurriendo, me voy un poco. ¿Cierto? Porque no le gusta. Pero luego cuando vuelve, empieza a observar y se da cuenta de que hasta ahí nomás quedó. Que esa casa, aunque parecía que a lo mejor se estaba preparando, ¿cierto? O sea, que algo estaba ocurriendo, se estaba acercando a Dios, que Dios estaba obrando ahí, pero vemos que ese corazón nunca realmente se rindió a Jesucristo, nunca realmente vino a Él, nunca realmente creyó en Él, en sus obras, en su única perfecta obra que Él hizo en la cruz, sino que descansó en su orgullo, en sus obras. Hasta aquí llegó, po. No hay más. Entonces, como ya le dio miedo inicialmente, oye, se está acercando a la palabra, ¿no? Este está haciendo esto otro, voy a buscar a otros peores como para que después no se le ocurra que haya una transformación. O sea, si ya estaba dando indicio que para allá iba, ¿ya? Como dice, se quedó en flor, porque viene, antes del fruto viene la flor, ¿cierto? Pero se quedó en flor, no hubo ahí un fruto real, solo se quedó en flor. Entonces ahí ve ahí que quedó ahí, vamos a buscar otros peores, ¿cierto? Para que no se le ocurra avanzar más. Como dice ahí, el estado de este hombre se volvió peor. Eso es algo que nosotros estábamos con Pedro comentando, no es algo que esté aquí ya. Claro. Lo reitero, es algo que nosotros estábamos ahí como meditando, conversando. Claro. ¿Ya? Amén. Ahora, la palabra morar, ¿ya? Porque dice que estos vienen ahí, o sea, viene que salió y otros 7 peores que él, ¿ya? Vienen ahí a habitar, pues, a morar, a acomodarse dentro de este individuo, ¿ya? Y esta palabra en el original, morar, ¿ya? Que es la palabra katoikeo, es la misma palabra que Pablo usa, hermano, en Efesios. Pero Pablo la usa diferente, ¿ya? Él ora, ¿cierto? Por los hermanos de Éfeso, por la iglesia de Éfeso, dice para que habite, morar, esa palabra, katoikeo, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Por la fe. Por la fe en sus corazones. Por la fe. ¿Ya? Para que habite Cristo en sus corazones por la fe. Eso es lo que está hablando Pablo, ¿cierto? Esa era su oración por los hermanos de Éfeso. Efesios 3:17 lo dice por si acaso, si usted lo está notando. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que donde Cristo vive, los demonios no tienen libertad para morar. Donde está el Espíritu Santo, le pertenece a Dios. Amén. Por eso dice, mismo Efesios dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Y donde está el sello de Dios, le pertenecemos a Dios y nadie lo puede quitar. Igual que los animales, cuando los marcan, ¿de quién es? Ven las iniciales, no, este es del vecino. Aunque pase para su cerco, no, este tiene las iniciales del otro, le pertenece al vecino. Nosotros que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios. Entonces, si le pertenecemos a Dios, los demonios no pueden. No tienen libertad para poder llegar a nosotros, porque estamos llenos. Esta casa no solamente está barrida, no solamente está adornada, sino que está ocupada. Amén. Por Dios. Así es. Por el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, dejando eso claro, un demonio solamente puede habitar a alguien si esa casa está desocupada. No importa si está barrida, no importa si está adornada. ¿Ya? Si no está el Espíritu Santo adentro de esa casa, aunque esté barrida, aunque esté adornada, no importa. Pueden llegar y entrar. Ese hombre es un paraíso para los demonios. ¿Ya? No le importa si está barrida o adornada. No le importa. Mire, hay un comentario de Spurgeon que dice así. Dice así. El diablo no tiene ninguna objeción con que su casa esté barrida y adornada, ya que un moralista puede ser tan verdaderamente su esclavo como el hombre de hábitos viciosos. Mientras que el corazón no esté ocupado por su enemigo y pueda usar al hombre para sus propios propósitos, el adversario de las almas le permitirá todo lo que se le plazca. No le importa al diablo que esté adornado, que esté barrido, no le importa. Mientras no esté ocupado por Cristo, si no está Cristo en el corazón, si no hubo realmente ahí un nuevo nacimiento,
si no gobierna Dios, no le importa, deja al hombre que haga lo que quiera. ¿Ya? Entonces, en una vida que ha sido reformada externamente, pero realmente Cristo no habita ahí en ese interior, los emisarios de Satanás pueden entrar y morar como quieran, cuando quieran, y se acomodan, y están ahí seguros. ¿Ya? Como decía Pedro, el posterior estado de ese hombre va a ser peor que el primero, y lo más peligroso es que él no se da cuenta. No se va a dar cuenta, porque eso es como que produce un estado de adormecimiento del alma que les hace creer que todo está bien con Dios. Porque como hacen externamente todas estas cosas, estas reglas de hombre, ¿cierto? No, es que a la iglesia solamente hay que ir con corbata. Los que no van con corbata se van al infierno. Las mujeres no pueden usar pantalones. ¿Por qué? Porque si tú usas pantalones te vas al infierno, hermano. O sea, yo la otra vez, a mí me decían, no, las mujeres no pueden usar pantalones. Dale el testimonio de que hoy la hermana empieza ahí a hablar. No, es que yo me vi en el infierno, que el Señor tú te vas al infierno por usar pantalón. Ay, Señor, o sea, tantas cosas que de repente llenan a la gente de reglas y reglas y reglas de hombre que después llegan incluso a soñarse que esas cosas. Claro, son solamente reglas externas de que no puedes usar aros, de que no te puedes cortar el flequillo, de que ni siquiera te puedes hermosear, nada, ni echar perfume, nada. Ya tantas reglas de que se adora de esta forma. No es que de esta forma Dios no te escucha. Cuando dice, Dios, el Señor, cierto, es espíritu, Dios es espíritu, y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Amén, así es. Yo puedo ir caminando, como decía mi hermana Mina, yo puedo estar cocinando, puedo ir en la micro, y voy conversando con el Señor. Hay momentos, sí, en que tengo ese lugar, cuando llego al lugar ahí, me cierro y converso con Él cuando quiero y cuanto quiero, Él me va a escuchar. Amén. ¿Cierto? Pero no hay una posición. Es muy de, no, es que si yo no estoy parado, Dios no me escucha. No, es que si estáis sentado, Dios no te escucha. No, es que si oráis con los ojos abiertos, se pierde la oración, una vez escuché. Es que hay lo mismo que tú decías recién sobre, ¿verdad?, que busca verdaderos adoradores. También habla de que ya no él va a morar más en templos hechos por manos de hombre. No va a morar más ahí, sino que va a morar, ¿verdad?, en el corazón del hombre. Ese va a ser el templo ahora, en estos momentos. Ese es el templo, ¿verdad?, de Dios, el corazón del hombre. Ahí quiere morar. Claro, y hay muchos que dicen, no, yo soy cristiano porque me paseo por la calle con corbata, ¡ay, hermosito así! ¿Cierto? Y tengo la Biblia aquí debajo del brazo. ¿Pero de qué sirve eso si no está aquí adentro? ¿De qué sirve eso si no dejo que la palabra me transforme? Si no hay realmente una evidencia de que Dios gobierna mi corazón. No sirve de nada. Eso es lo que estamos viendo acá. Y puede estar totalmente enceguecido de que no, que yo estoy agradando a Dios. Entonces, como yo agrado a Dios, puedo venir con toda la pachorra. Dios, yo hice esto. Yo eché fuera demonios en tu nombre. Yo hice esto. Yo prediqué en tu nombre. Yo sané en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes nunca realmente creyeron en lo que yo hice. Ustedes solamente se enfocaron en sus obras. Pero nunca creyeron realmente y aceptaron mi obra perfecta en la cruz como suya. Claro, no me aceptaron ustedes. Nunca hubo esa relación, esa intimidad realmente con Jesucristo. Nunca hubo realmente esa rendición a Él. ¿Ya? Entonces, todos esos esfuerzos que son moralistas, todos esos esfuerzos que son legalistas, carecen de un poder transformador interior en el hombre. Pero no solamente eso, sino que producen en el alma de ese personaje un adormecimiento, lo dejan prácticamente ciego, ¿ya? Entonces esa persona piensa que todo está bien con Dios, ¿ya? Y entonces no ve en sí mismo esa necesidad de Dios. No ve en sí mismo esa necesidad de estar dependiendo de Dios para no caer. Es que está llena de ritualismo. Eso. Por ejemplo, en la Iglesia Católica está llena de rituales. Ellos pueden ir una vez en la semana. Claro, hacen todo lo que quieran toda la semana, llega el domingo y ya. Claro, entonces ahí podemos ver un claro ejemplo de
de una forma de cambio, pero externos nada más. Claro. Y yo, mientras yo cumpla un cierto O ritual, con que yo repita en la iglesia, ayúdanos Señor, te rogamos, estoy listo. claro, o sea, con que yo cumpla con ciertos rituales, ¿verdad? Yo estoy listo. O sea, yo creo en Dios. Yo con eso yo creo en Dios, porque yo voy a la iglesia, porque yo cumplo con ciertos rituales, yo creo en Dios. Entonces todo eso te lleva o sea, te lleva a ser esa habitación perfecta, esa casa perfecta para este Claro, tipo como de... decíamos, a Satanás no le importa que esté barrio, no le importa que esté dono, no le importa. Si el corazón no ha sido rendido a Dios, no le importa. No hay problema, güey. ¿Ya? Mm, Aquí hay un comentario de MacArthur que dice, alguien religioso, autosuficiente y reformado está sujeto a Satanás en una manera que no lo está un individuo con sentimientos inmorales de culpa, porque su misma moralidad lo ciega a su condición y necesidad básica pecaminosa. mm, O sea, esto yo lo encontré muy verdadero, porque claro, porque estas personas que son religiosas, que son autosuficientes, ¿ya? Aunque haga lo que haga, ¿ya? Esa persona no va a sentir, ¿cierto? Esa necesidad del arrepentimiento, porque va a descansar, como decía, es autosuficiente. Nunca va a confiar en Cristo, no confía en Cristo, ¿ya? Entonces está totalmente en una posición totalmente opuesta a una persona que sí reconoce su pecaminosidad y que sí reconoce que sin Dios no puede hacer nada. claro. Una persona que es religiosa y que es autosuficiente no va a reconocer eso. Va a pensar, no, yo estoy bien con Dios. Como el fariseo que estaba ahí en el templo cuando decía, oh Dios, gracias porque yo no soy como esos hombres. Yo hago esto, yo diezmo, yo. Y vemos a un publicano que reconoce su pecaminosidad y dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Ni siquiera se sentía digno de acercarse. Entonces ahí podemos ver que realmente, o sea, no solamente esto carece de una transformación interior, por fuera me puedo arreglar como quiera. Incluso eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando vemos al profeta cuando iba a ungir, ¿cierto? Cuando Dios lo envía, ¿cierto? A la casa de Isaí, porque uno de los hijos de Isaí iba a ser rey. Y él empieza a ver los hijos de Isaí. Este sí. No, le dice. Ahora, este sí que sí. No. Este sí que tiene cara. No. Y el Señor le dice, o sea, que Él no mira lo que mira el hombre. El hombre solamente ve la apariencia, pero Dios mira el corazón. David no tenía ni una pinta de raya de los ojos, pero es el que había escogido Dios. La manera de que Dios hace las cosas es totalmente diferente. Dios mira el corazón del hombre y es ahí donde Dios quiere trabajar. En aquel corazón que reconoce su bancarrota espiritual, en aquel corazón que reconoce que necesita de Dios. Es tan peligroso el tema del religiosismo, la religión en sí es muy peligrosa porque te lleva al fanatismo. Y hemos visto en la historia del hombre lo que produce el fanatismo, ¿verdad? Vemos en el Oriente, ¿verdad? Cómo el fanatismo ha hecho que mujeres, ¿verdad? Sean totalmente esclavas. Ya no tienen voz ni voto. Vemos cómo el fanatismo te lleva, ¿verdad? A no aceptar, ¿verdad? Al mismo Cristo, ¿verdad? Este fanatismo, ¿verdad? Esta religiosidad está tan de la mano y tan apegado al fanatismo, que el fanatismo termina siendo algo terrible para la humanidad. ¿Ya? Y hemos visto, ¿verdad? Dentro de toda esta religiosidad, cómo en el nombre de Dios, ¿verdad? Han pasado tantas cosas. Claro. En el nombre de Dios se ha hecho cacería de brujas, ¿verdad? Llevando a gente inocente, ¿verdad? A la muerte. Ahí vemos cómo el fanatismo, ¿verdad? Te lleva a cometer actos terribles. Entonces ahí es cuando uno le encuentra sentido a esto de lo que Cristo nos está hablando sobre este espíritu inmundo, que dice que sí, habitaba uno que era malo, pero trajo a 7 peores. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Estos espíritus hacen que el hombre haga todo este tipo de atrocidades.
Y lo porque son disfrazan en peores. el nombre, ¿verdad? Claro, porque son peores, son terribles. Por eso que de repente encontramos, ¿verdad?, ciertas personas que dicen, no, es que era pastor y abusó de alguien, ¿verdad? Claro, a lo mejor este hombre, ¿verdad?, en algún momento, ¿verdad?, como decía nos predicaba, ¿verdad?, el Señor mediante nuestro pastor, por un momento, ¿verdad?, nos apartamos, o sea, 5 segundos que estemos apartados de Dios, puede, ¿verdad?, el hombre hacer cosas que no lo haría si estuviera en esa comunión constante con Dios. Entonces, como podemos ver, ¿verdad?, el hombre en sí, sin Dios, aunque se aparte 5 segundos, es un potencial, ¿verdad?, hombre, es como tener un arma cargada. Peligro, es un peligro. Claro, Es un peligro que no solamente se daña a él, sino que daña a los demás. ¿Verdad? ¿Por qué? Depende en la condición, como habla acá sobre en los versículos 38, donde habla sobre los escribas y los fariseos, ¿verdad? Este tipo de fanatismo en ellos causaba no solamente un mal para ellos, sino que para los que estaban, o aquellos que dirigían ellos, ¿verdad? Porque Cristo después le dice, ¿verdad?, que no entran ellos y tampoco dejan entrar. Y los descubre, le dice que son unos, ¿verdad?, sepulcros blanqueados. Y ahí podemos ver, y nos trae más todavía eh, eh, razón, ¿verdad?, la escritura, que claro, tú ves un sepulcro blanqueado en ese tiempo, los pintaban, ¿te acuerdas que hablábamos de eso? Los adornaban, pero adentro, ¿qué había? solamente huesos de muertos. De muertos. Había muerte dentro. Entonces Cristo de alguna u otra forma quiere que el cristiano, el verdadero cristiano, ¿verdad?, que el que le sigue entienda que lo que realmente necesita el hombre es que desde adentro pues se produzca este cambio, no por fuera. Entonces, la señal o las señales de que tú eres cristiano, de que tú sigues a Cristo, ¿verdad?, va a ser cuando desde tu corazón nazca Claro, cosas algo buenas, genuino. algo genuino, ¿verdad? Entonces va a decir, y cuando esté dentro, rebosado de todo eso, tu boca va a alabar a Dios, va a hablar de Dios. Entonces por eso dice que, ¿verdad?, de lo que está dentro del corazón del hombre, ¿verdad?, es de lo que habla su boca. Que no solamente vamos a ver aquel que está en un mal camino, sino que también aquel que está con Cristo. Claro, ahora, volviendo a lo que tú decías el martes pasado, puede haber muchos que lo digan como cosas de Dios, ¿cachai? Incluso mismo Satanás, ¿cierto? Vemos tentando a Jesús usando la palabra, o sea, cuando usa el Salmo 91, ¿cierto? Para tentarlo. Pero, obviamente, como hablábamos ahí, y como también se está recalcando ahora, las apariencias no son permanentes. Va a llegar un momento en que realmente va a salir a flote lo que realmente es, ¿ya? Entonces, vemos acá, ¿cierto? Que esto, lo que Jesús está diciendo acá, esto es totalmente preocupante, es alarmante, es una advertencia bastante fuerte, ¿ya? Porque este personaje, como bien decía Pedro, termina siendo peor que antes. Claro. ¿Ya? Y en la escritura, en segunda de Pedro se nos habla, ¿cierto? Pedro nos habla acerca de algo muy similar, ¿ya? Dice, ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, resultan ser más infestados con los agentes del infierno, ¿cierto? Después de su intento por reformarse moralmente, que antes de haber intentado algo, ¿ya? Y eso es uno de los peores aspectos del legalismo, ¿cierto? Religioso. Y es que, al fin y al cabo, tiende a ser cada vez más impío de generación en generación.
Usted va a decir, pero ¿cómo es así? Pues Jesús lo dijo, Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, ¿cierto? Pero una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. Ujú. Porque el discípulo que ha sido discipulado en el legalismo a menudo se vuelve más celoso y autosuficiente que su maestro. Eso es lo que estamos viendo acá. Bueno, y lo podemos ver también. Aquellos que defienden todas estas cosas externas son celosos de eso, lo defienden. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo bien, hermano, alarmante. Predicar sobre moral, ¿ya? Aunque hay normas bíblicas, ¿cierto?, que no hablan de comportamiento, pero predicar de moral y no de la salvación a través de Cristo, solamente me enfoco en lo moral. Dejo de fuera la salvación, dejo de fuera a Cristo, su obra, dejo fuera a Cristo. Entonces, ¿eso qué va a promover? ¿Hombres que se acercan más a Dios? No. Si yo dejo el mensaje de la salvación, dejo de fuera eso, a Cristo, solamente me enfoco en eso, en lo moral, en lo legalista, se va a promover una religión que en vez de acercar a los hombres a Dios, los va a alejar. ¿Ya? Como decía MacArthur, o sea, es mucho más fácil alcanzar a alguien que está abrumado por su sensación verdadera de pecado que a alguien que está abrumado con su falsa sensación de justicia. Es más fácil alcanzar a alguien que reconoce su bajeza, que reconoce que Dios es grande y que quizás Dios no lo va a oír porque es pecador. Es más fácil alcanzar a ese tipo de persona que a alguien que es autosuficiente y se enorgullece en esa falta de justicia. Yo creo que sí, yo estoy bien con Dios, todo está mal. A mí nadie me viene a enseñar, no hay nadie de mi tamaño para que me enseñe. Yo me lo sé todo. ¿Cierto? Entonces, hermano, eso es lo que Jesús quiso decir en Mateo 9:13 cuando dice, yo no vine a buscar a justos. Lo dice irónicamente, obviamente. Yo no vine a llamar a justos. Ustedes todos se creen justos, todos se creen santos, se creen los mejores, la crema de la crema, la elite, los mejores. Yo no los vine a buscar a ustedes. Ustedes son justos. No. Yo vine a buscar a pecadores. Amén. Al arrepentimiento. Entonces, y lo podemos corroborar, o sea, no fueron las personas que reconocían sus pecados los que mataron a Jesús, sino los que buscaban ya eliminarlo, como hemos venido viendo, fueron los líderes religiosos, los religiosos, los legalistas, los dirigentes religiosos, los que se enorgullecían de sus obras. Esos fueron los que andaban persiguiendo a Jesús. Cristo no pudo alcanzarlo. Trató. Le habló de una forma. Es que acá tenemos, de otra forma. tenemos señales. En la escritura de cuántas formas les habla. Claro, entonces, pero no pudo. ¿Por qué? Porque ellos cerraron su corazón a él, rechazaron a él. Y cuando lo rechazaron a él, rechazaron todos los beneficios que venían con él. ¿Ya? Entonces no podían ser salvos del pecado, porque estaban rechazando al mismo que iba a darse en sacrificio por el pecado. El apóstol Pedro continúa, ¿cierto? En segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 21 al 22, retomando lo que había dicho anteriormente, pero ahora continúa, dice, mejor lo voy a leer entero, cuando dice, ya, voy a leer de nuevo. Segunda de Pedro 2:20, dice así, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Continúa Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Un individuo que ha sido reformado, hermoseado, barrida su casa, adornada externamente, pero que no está convertido, que no se ha rendido a Cristo, que no ha sido transformado, que no ha nacido de nuevo, con el tiempo, aunque intente por un tiempo y podamos ver que a lo mejor sí parece, pero con el tiempo vamos a ver que va a volver al pecado, ¿ya? Porque no está convertido, porque realmente no se ha rendido a Dios, ¿ya? Entonces, por esa misma razón,
que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo, ¿ya? La naturaleza original de ese personaje, que no ha sido transformado, va a manifestarse. Va a manifestarse. Quizá va a haber un tiempo que no va a aparecer, pero al fin y al cabo se va a dejar evidencia de lo que realmente es. ¿Ya? Entonces, esta parábola que Jesús está hablando acá, ya como les decía, o sea, muchos les enfocan en en lo espiritual, que yo ato, que aquí, que el espíritu inmundo que yo tengo. Aquí estamos tomando el contexto, estamos hablando de otra cosa. Jesús aquí se está aplicando, ¿cierto?, esta parábola a Israel como nación. Tanto, ¿cierto?, a esa mala generación como a los judíos, bueno, de manera individual, como nación y de manera individual, ¿ya? Porque como venimos hablando, durante el cautiverio babilónico, ¿cierto?, los judíos habían abandonado esa idolatría formal, en el sentido de adorar objetos físicos tallados en madera, en piedra, en metal, ¿ya? Pero en lugar de eso, dejando de lado esa idolatría formal, ¿ya?, habían levantado los ídolos de la tradición hecha por el hombre. Y en esa práctica confiaban, en esa práctica ponían su esperanza. Y los fariseos, ¿cierto?, se habían esforzado al extremo de poder purificar y perfeccionar, ¿cierto?, su religión con una infinita cantidad de reglas y de ritos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegó el Mesías, ellos ya estaban satisfechos con todas sus ceremonias religiosas, con sus tradiciones morales. Estaban satisfechos con esa reforma externa que tenían. Estaban satisfechos con eso. Entonces, ¿no vieron realmente la necesidad de un Salvador? Cuando tuvieron ahí al mismo Hijo de Dios enfrente, no vieron en sí esa necesidad de Salvador, porque se veían a sí mismos como autosuficientes. Estaban enceguecidos, tenían el alma adormecida diciendo, nosotros estamos bien con Dios, los que están mal son ustedes. ¿Ya? Entonces habían abandonado los dioses cananeos por unos de su propia creación. Y al hacerlo, estaban en tanta rebelión contra Dios como si hubieran estado adorando al mismo Moloch o Abal. ¿Ya? Entonces, la generación que rechaza a Jesús es como un hombre endemoniado de cuyo cuerpo sale el demonio, pero está vacío. Ellos, ¿cierto? Los judíos se limpiaban de los pecados groseros, hermano. De hecho, tenían ese ritualismo donde, ¿cierto?, simbolizaba el sacrificio de Cristo, donde ellos tenían que presentar un animal perfecto, sin ¿ya?, manchas. y la culpa de ellos pasaba al animal, ¿ya? Y ese animal tenía que morir porque la paga del pecado es muerte, tenía que haber sacrificio, derramamiento de sangre, ¿ya? Entonces se limpiaban de esos pecados groseros, venían a pedir cierto perdón y todas esas cosas. Pero el arrepentimiento, como dice Pablo Hoff, sin la presencia del Espíritu Santo, significa caer en un estado espiritual que es peor que el anterior, ¿ya? Entonces, fue su rechazo, su oposición a Jesús, a todas las señales que él hizo, que apuntaban a él como Mesías. La misma escritura que ellos conocían, porque estaban los escribas, eran los teólogos de aquel entonces. La misma escritura anunciaba lo que iba a pasar con Jesús, lo que estaban viendo ahí. Pero cerraron sus oídos y sus ojos a toda la evidencia. Entonces, ese rechazo y oposición a Jesús los iba a dejar mucho peor que nunca. ¿Ya? Y eso es lo que pasa con aquellos que creen en su propia justicia. Aquellos que descansan en su propia justicia. Lamentablemente, son paraíso para los demás. Y eso es lo peligroso. O sea, podemos ver aquí lo peligroso que es únicamente descansar en algo moral, en algo legalista, ¿ya? Dice aquí, esta parábola nos sirve de advertencia para aquellos que piensan que simplemente pueden limpiar su conducta evitando una relación profunda y personal con Jesucristo. Sirve de advertencia para aquellos que piensan que es únicamente con limpiar lo de afuera del vaso y del plato están listos, sin tener una relación profunda e íntima con Jesucristo. Esa reforma exterior, sin una transformación interna, deja vulnerable al hombre a una maldad mucho peor
de la que se intentó dejar atrás. Y en última instancia, si esa ceguera sigue tal, si ese adormecimiento sigue tal, trae muerte y destrucción. Dicho en otras palabras, usted puede intentar dejar de hacer todas las cosas pecaminosas que usted quiera hacer. Puede intentar dejar de hacer todas las cosas pecaminosas que usted quiera, pero ello no lo va a convertir en un cristiano. Un cristiano es aquel que reconoce su bancarrota espiritual y que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Muchas personas dejan de hacer cosas, tienen una reforma personal, pero esa vida queda adornada, queda barrida, pero está desocupada. Arregla lo que quiera, pero está desocupada. Y es igual que esta casa vacía de la parábola en la cual ese espíritu inmundo regresa y puede llegar con otros 7 peores. ¿Por qué? ¿Por qué llegan? ¿Por qué vuelven? Porque esa casa nunca dejó de ser del mal. Por eso dice que le pertenece. Aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo le pertenecen a Dios. Y ellos son únicamente aquellos que creen en Jesucristo y que lo han recibido como su Salvador y Señor. ¿Ya? Entonces, hay algo, hermano, que hay algo peor, ¿cierto? Que simplemente ser poseído por un demonio. Sí, se puede ser poseído las personas, ¿cierto? Que no tienen al Espíritu de Dios. Pueden ser poseídas, ¿ya? Pero el tema que nos está diciendo acá Jesús es que pueden quedar en una escala mucho peor. Pueden ser llevados hacia la misma miseria. Termina mucho peor, ¿ya? Si únicamente las personas se enfrascan en limpiarse externamente, ¿ya? Entonces, la respuesta a dicha miseria, ¿qué es? Cristo. Ser llenado con Cristo, con el Espíritu de Dios, ¿ya? Entonces, a la luz de lo expuesto, se vuelve a reiterar claramente esta lucha que hay entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Lucha que no da lugar a treguas. Y hay dos fuerzas espirituales, ¿cierto?, que están tratando de vivir dentro del cuerpo del hombre, dentro del corazón del hombre. Uno es el Espíritu Santo. Ya sabemos que Cristo, ¿cierto?, vino para traer salvación al hombre. Y el Espíritu Santo nos sella, eso es garantía de nuestra salvación. Lo que Él empieza en nosotros, Él lo va a finalizar. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, lo que se va a manifestar son cosas buenas. Él nos va a enseñar a hacer lo bueno. Amén. Él nos va a recordar todo lo que Cristo hizo. La fe viene por el oír, que es la palabra de Dios. Mientras yo más me sumerjo a la palabra, el Espíritu Santo me va a llevar, ¿cierto? Hay un entendimiento mucho mayor de la Escritura, y en ese entendimiento yo voy a anhelar ser diferente. Ya no quiero ser igual, ya estoy aburrido de ser como antes. Yo, Joana, estoy aburrida, yo no quiero ser como antes, no quiero. Yo creo que mi hermano es igual. Ya pasó mucho tiempo de que ya hicimos tantas cosas, ya no quiero ser igual. Solamente me trajo caos, desolación, vaciedad. Ahora con Cristo, disfruto de la comunión con Cristo. Ya no quiero ser igual, quiero que Cristo se vea reflejado en mí. Produce vida eterna. No tengo que esperar, ¿cierto?, a ese momento de que cuando Cristo venga, ya ahí sí. No, empieza el momento en que Cristo tocó mi corazón. Empiezo a disfrutar de esta vida eterna, de esta comunión con el Señor. El Señor quiere habitar, llenar nuestras vidas, transformarnos internamente para que se manifieste externamente, hermanos, y seamos de bendición. El Señor nos bendice para que seamos, ¿cierto?, seamos bendecidos, pero para bendecir. Amén. Seamos instrumentos, seamos luz, seamos sal en medio de esta generación. Está en oscuridad y que se está deteriorando día a día, ¿ya? Pero también está el opuesto. Está el diablo y sus demonios, que buscan un lugar donde poder llevar a cabo toda su oposición al reino de Dios. A la luz de esto, hermano, podemos preguntar. Bueno, yo sé que en aquellos que son de Dios habita Cristo, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios. Pero aquellos que quizás están confiando únicamente en lo externo, aquellos que están únicamente confiando en sus capacidades, están descansando en sus obras, en que yo me congrego,
en que yo no me falto al culto, es que yo participo en todo esto, es que no, yo sé orar de esta forma, yo me paro delante de los hermanos y pura fachada. No, es que yo tengo, mira, tengo la Biblia aquí. Con predicación de hombre. Claro, Palabra de o hombre. sea, solamente cosas y cosas que por fuera me veo, pero nunca hubo realmente, o sea, si estoy descansando únicamente en eso, ¿será que lo que yo digo de que yo creo en Dios será real? Pregúntese eso a sí mismo, porque si está descansando en sus propias obras, entonces no está descansando en la obra de Cristo. Y quizás nunca realmente nació de nuevo. Y ahí usted podría preguntarse, ¿quién habita en su casa? El Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, que su palabra corra y sea glorificada. Y esa palabra, ¿cierto? Que es viva, que es eficaz, que penetra, ¿cierto? Hasta partir el alma, que llega ya a lo profundo donde el hombre no puede llegar. El hombre llega a la ropa, puede intentar modificar sus palabras, tener un tipo de conversación santa, ¿cierto? Pero hasta ahí nomás puede llegar. El único que puede trabajar internamente, el único que realmente nos hace libre del pecado, el único que trata con el pecado en sí y que nos limpia de todo eso, es Cristo. Amén. Nadie más que Él. Solamente en Cristo hay liberación. Solamente en Cristo hay perdón y vida eterna. Que no nos quedemos únicamente con decir, Señor, limpia las telarañas de mi vida, sino, Señor, trata con la araña de mi vida. Eso es lo que el Señor quiere tratar, con lo profundo, con lo interno. Quiere tratar con nuestro corazón. Ahí quiere habitar el Señor. Amén. Así es. Bueno, la palabra, el estudio, lo que Dios hoy nos trajo a la luz, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos pensar, debemos, ¿verdad? También hacer un autoexamen en nuestra vida, porque la palabra a eso nos lleva, a hacer un autoexamen realmente de si yo, en mí yo digo, no, si yo soy discípulo de Dios, o soy creyente de Dios, pero Cristo te dice, a ver, ¿cómo estamos por este lado? ¿Quién habita en tu corazón? Como hacías la pregunta recién. ¿Quién está habitando ahí en tu corazón? ¿Es Cristo o son demonios? Así literal, demonios. ¿Habita en ti lo externo o habita en ti Cristo? ¿Verdad? La palabra es clara y nos dice que nos apartemos del pecado, que rechacemos el pecado, que eso, si nosotros lo aceptamos en nuestra vida, nos va a producir no solamente un mal, sino que va a ser peor de lo que éramos antes. Va a traer mucha más aberración a nuestra vida y vamos a ser mucho peores en todos los sentidos, ¿verdad? En nuestra forma de pensar y de hacer las cosas. Y eso nos lleva, ¿verdad?, a ser estos hombres, ¿verdad?, que muchas veces salen en las noticias. Porque en la historia hemos escuchado hombres que son terriblemente sanguinarios, hombres que han hecho cosas terribles en la humanidad y con el hombre, es porque se han entregado, ¿verdad?, a sus propias creencias, a su propia forma, a su propio Dios. Ellos se creen sus propios dioses, su propio Dios, sus dioses. Y eso me lleva a Romanos 6, ¿verdad? Por aquí, si lo quieren anotar, Romanos 6, versículo del 11 en adelante, donde Cristo nos advierte, ¿verdad? Y nos dice que así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, yo tengo que considerarme muerto al pecado, pero Cristo dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. O sea, si ese corazón, ¿verdad?, está limpio, esa habitación está limpia, yo tengo que, dentro de mi corazón, dentro de su corazón, hermano, tiene que habitar Cristo. ¿Ya? Tiene que habitar Jesucristo, el Señor, ese nuestro Señor, ¿verdad?
Dice el 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro corazón o en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Claro, porque la tenemos libre albedrío. ¿Verdad? Entonces, ojo ahí. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ¿qué nos está diciendo Dios acá? ¿Verdad? Que nosotros como cristianos, ¿verdad? Todo nuestro ser debe ser entregado a Dios como herramienta, como instrumento, como decía Joana, para bendición. ¿Verdad? Instrumento de justicia. ¿Verdad? Para eso nosotros nos entregamos a Dios y creemos en Dios y buscamos de Dios y venimos delante de Él a pedirle perdón. Claro. Es para eso. No, deja al aire. Si nos dice eso, o sea, no es porque, tienen que hacerlo. Si fuera forzado no nos saldría nada. Saldría algo, como decía, porque, por un tiempo nomás. Pero, claro, porque... Pero Él nos da todos los equipamientos. Y además de eso, nos hace partícipe de este plan de rescate del hombre, ¿verdad? Este plan de salvación del hombre, Él nos hace partícipe de este proceso, ¿verdad? En que nosotros también seamos esa fuente ayudadora de poder que muchos más sean rescatados y vengan, ¿verdad?, a Cristo y puedan arrepentirse, ¿verdad?, de sus pecados y creer en Él. Por eso que no es algo, como decía Joana, no es algo que no háganlo nomás, porque yo les digo que lo hagan, porque así tiene que ser. No. Cristo pone los motivos, pone los beneficios que es para el hombre. Y si fallamos, dice, abogado tenemos. Y si venimos a Él, podemos pedir perdón. Y Él nos perdona y nos limpia. Y nos capacita para no volver a caer en ello. Quizás vamos a andar ahí, vamos a caer. Pero lo que pasa en el cristiano es que no se deleita en esas cosas. No se deleita en la maldad, sino que se duele de haberle fallado al Señor. Amén. Esa es la diferencia. Y se da cuenta de su condición. Se da cuenta de que día a día cuando se levanta, se mira al espejo y dice, ya, tú y yo hoy día vamos a pelear. Porque la primera batalla, muchos dicen, no, es que el diablo, sí, es nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, el opositor al reino de los cielos, ¿cierto? Pero la primera lucha ya la tenemos con nosotros mismos. Así es. ¿Cierto? Porque estamos siendo transformados, estamos en proceso. Dios nos está perfeccionando, ¿cierto? Entonces, podemos escoger hacerlo bueno. Es decir, no hagan esto, sino que escojan esto. Lo podemos hacer por medio del poder de Dios. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dice, hazlo en tus propias fuerzas. Nuestras fuerzas son nulas. Tenemos fuerza para nada. Solamente Cristo es el que nos provee todo eso. Amén. ¿Cierto? Amén. Gloria a Dios por su palabra, Señor. ¿Verdad? Le damos gracias al Señor y vamos a orar para que le demos gracias al Señor, ¿verdad? Por este tiempo. Gracias por permitirnos, ¿verdad?, transmitir este estudio, ¿verdad?, esta palabra para que también muchos más sean bendecidos. Y aquí esto no es para nosotros, no es algo a puertas cerradas. Yo quiero que esto sea publicado, quiero que todos escuchen, que todos aprendan, que todos puedan llegar a conocer a Jesús y después no haya excusa de que no, es que Señor, tú me hablaste, y esa es la diferencia de un cristiano con un legalista. Porque un cristiano quiere que la palabra del Señor corra y sea glorificada, sea quien sea. Jesús predicaba a los publicanos, predicaba a cualquier tipo de pecadores, ¿cierto? Pero vemos que los legalistas no dejaban fuera a ciertas personas. Este sí, este no. En cambio, Cristo, ¿cierto?, dio su vida porque quiere rescatar, ¿cierto? Y ese es el anhelo de Cristo y el anhelo que también pone en cada uno de aquellos que le pertenecen. Que su palabra corra y sea glorificada y realmente que así sea. Y que aquellos que piensan están engañados, están enceguecidos, ¿cierto?, pensando que están agradando a Dios, a la luz de la palabra, se rindan delante del Señor y reconozcan que quizás están descansando en sus propias obras, ¿cierto? Y vengan realmente a Cristo en arrepentimiento. Amén. Amén, gloria a Dios. Oremos.